quizás se acuerdan de haber visto en algún momento que se llama cefalea en salvas o clúster o cefalea en Horton, que es un dolor sumamente intenso. Esas son las primarias. Y las secundarias son aquellas cefaleas que en la clasificación están ordenadas según la alteración estructural a la que se deba. Ustedes saben bien que en cefaleas necesitamos hacer un interrogatorio, pero súper exhaustivo, porque es principalmente clínico el diagnóstico, ¿sí? Y acá, insisto, desde la neurología, desde la clínica médica, muchas veces los ginecólogos, las distintas especialidades, desde a qué edad comenzó el dolor que está sintiendo en este momento, ahí lo tienen, no sé si alcanzan a verlo todo, o algunos se lo estoy tapando, edad de inicio, ¿sí? Y ya van a saber por qué también, si es un dolor que apareció con una aparición reciente o es un dolor que ya es conocido por el paciente, cómo comenzó, en qué situación, si es un dolor que aparece haciendo un esfuerzo físico, si aparece durante una maniobra de Valsalva, y la progresión de ese dolor, es decir, también el patrón temporal. ¿Aparece con qué frecuencia? A lo largo del mes, a lo largo del día, aparece vinculado a algún cambio, por ejemplo, a la menstruación en el caso de las mujeres, o con algún patrón temporal en particular. Yo antes les mencioné la cefalea en racimos o en salvas, que es la que suele aparecer por la noche. La localización del dolor, en qué parte comienza, en qué parte del cráneo inicia el dolor, si es en la parte posterior, si es detrás del ojo, si aparece un dolor que es más bien a nivel del maxilar, el inicio del dolor y su irradiación, los síntomas que lo acompañan, desde náuseas o vómitos, si les molesta la luz, si molestan los sonidos, es decir, si hay fotofobia o fonofobia, o incluso si molestan ciertos olores, y ya van a ver por qué les pregunto esto. Si el dolor, ¿cuál es el comportamiento? Si con el cambio de posición de un paciente, una persona acostada a 0 grado, al incorporarse aparece el dolor, porque nos hace pensar en algo que llamamos cefalea ortostática, ¿sí? Cefalea por hipotensión del líquido cefalorraquídeo, que es más frecuente de verse en las funciones posteriores, en las funciones lumbares, pero hay veces que puede aparecer en forma espontánea. Si aparecen otros síntomas al inicio del dolor, como pueden ser trastornos visuales, ver luces, que se desdibujen las imágenes o que aparezca como algo que se llama espectro de fortificación, por acá dice aura, y eso constituye en el caso de la migraña con aura visual, pero también hay síntomas de trastornos de la sensibilidad o del lenguaje, que no salgan las palabras. En general eso aparece previo al inicio del dolor en el caso de las migrañas, ¿sí? A diferencia de lo que pueden ser eventos isquémicos, vasculares, cerebrales. Si hay síntomas que aparecen previo, o en el caso del tipo de dolor, si es un dolor, muchas veces cuando preguntamos cómo es el dolor, los pacientes te responden como un dolor, pero la realidad es que hay muchos tipos de dolor. Una cosa es el dolor eléctrico, otra cosa es el dolor opresivo, otra cosa es el dolor pulsátil. Muchas veces los pacientes vieron que en su relato dice, siento como un martillo adentro. Hay un dolor que es de máxima intensidad dentro del primer minuto, que se llama cefalea en estallidos. Ahora les voy a mostrar algo de eso. Entonces, la pregunta a nivel práctico es, entre que empezó el dolor, ¿cómo es el dolor? Como que compárenlo con algo, con algún otro tipo de dolor que usted haya experimentado. Y además, entre que empieza el dolor y alcanza la máxima intensidad, usando esa escala que ustedes conocen de 0, 1 no duele, a 10 en la máxima intensidad que esa persona haya experimentado, ¿cuánto tiempo pasa? Si es cuestión que pasen horas o si es en un minuto o rápidamente progresa. ¿Y cuánto dura en esa intensidad máxima? Esto que parece algo sencillo en el consultorio consume bastante tiempo a veces. Las escalas visuales o las escalas con números sirven para que el paciente nos ayude a identificar más fácilmente.
Si tienen antecedentes estos pacientes de otras enfermedades, ya sean neurológicas o otras enfermedades clínicas, es importante. Si es un paciente inmunocomprometido o pacientes con antecedentes oncológicos, nos hace pensar en que puedan ser cefaleas secundarias. Y lo otro que también es fundamental y que muchas veces en la consulta pasa es qué tipo de medicación usa, tanto para el alivio del dolor, pero también en el diario, porque hay fármacos, muy bien saben ustedes, que hay fármacos que pueden generar cefaleas y son cefaleas secundarias a la utilización de ese fármaco y se tratan retirando esa medicación. Para eso hay que encontrar un patrón temporal. Entonces, todo esto es parte de la anamnesis y a esa anamnesis además hay que sumarle el examen clínico completo y el examen neurológico completo. Entiendo que el doctor Calandri les iba a hablar de toda la parte de semiología. Esa parte de semiología que habla el doctor Calandri la van a unir a esta parte de cefalea y ahí hay gran parte del diagnóstico. Para que tengan una idea, nosotros nos manejamos con banderas rojas, ¿sí? Que son como las de alarma, las que si están en el consultorio es algo que tienen que pensar que puede ser una cefalea secundaria y que uno tiene que actuar rápidamente. Y después les voy a contar unas que se llaman banderas verdes, que nos dan un poco más de tiempo para manejarlo al paciente quizás en forma ambulatoria. En las banderas rojas es una sigla que se llama SNOOP, que viene en realidad del inglés, entonces para nosotros no es tan familiar, pero va desde que si el paciente tiene pautas de bandera roja o banderas de alarma, si el paciente tiene enfermedad sistémica, como les dije, enfermedad oncológica, el embarazo no es una enfermedad, pero es una condición diferente, entonces por eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces puede facilitar trombosis venosa, hipertensión y demás, entonces hay que tenerlo en cuenta. Si es un paciente que tiene además otros síntomas neurológicos, y por eso la N, que va desde el deterioro del sensorio, si hay edema de papila cuando lo reviso, si hay un déficit en el examen de todo el aparato motor, si hay pérdida de la agudeza visual, todo eso nos hace pensar que es una cefalea secundaria. Yo siempre digo que es mucho más fácil cuando el paciente tiene un signo orientarse hacia, o cuando uno encuentra un edema de papila o en un paciente hemipléjico que está con dolor de cabeza, es mucho más fácil saber una cefalea secundaria. El gran desafío es cuando la cefalea está solita y no encontramos algún otro signo en el examen que nos dé la pauta como para tener la alarma inmediata. El inicio, les decía, bueno, las neoplasias están dentro de los pacientes oncológicos también. El inicio súbito, el inicio abrupto, yo les mencioné, ese inicio en menos de un minuto para la cefalea en estallido. Pero si es aparte una persona que nunca ha tenido cefaleas y les dice, desde el 20 de abril que estoy con dolor y ese dolor cada vez es más frecuente y es alguien que nunca ha tenido dolor, lo tengo que estudiar también. ¿Sí? Y sobre todo si esta persona es una persona mayor de 50 años, porque saben que aumentan también las enfermedades oncológicas, vasculares y demás. La O corresponde también a la edad, mayores de 50 años hay un porcentaje más alto de cefaleas secundarias. Es muy raro que la migraña inicie a los 50 años. Es menos probable también que las cefaleas tensionales aparezcan en esa edad. Hay otras cefaleas primarias a los 50, pero en mayor de 50 busquen descartar causas secundarias. Y después la P, que son de 10P, que es más difícil de acordarse esto, pero tiene que ver con el patrón, con los cambios posicionales, con el aumento de Valsalva, que es lo que les voy mencionando. Si hay papiledema, en pacientes cursando puerperio también. Entonces, esas son banderas rojas. ¿Para qué? Para descartar básicamente esta lista de posibles causas de cefalea, ¿sí? Hay algunas que son neurológicas y hay otras que son causas clínicas, hay infecciosas, hay vasculares, hay disfunción del líquido cefalorraquídeo. Esta lista corresponde a las causas de cefaleas secundarias. Y el algoritmo que nos tiene que quedar mentalmente, en definitiva, es bandera roja, bandera verde, y en base a eso pienso, si aparecen banderas rojas, se van al slide que les mostré recién con las distintas causas. Si no aparece ninguna de estas banderas, de este SNOOP que les mencioné recién, y que tienen un examen clínico neurológico normal, y el paciente les dice que estos dolores vienen desde hace rato, o que la familia
Hay otras personas que tienen dolores similares, que se han ido presentando con cierta regularidad. Bandera verde, en general se trata de cefaleas primarias, nos dan más tiempo. Hay algunas que son como muy complejas de tratar, pero es mucho más probable que se trate de cefaleas primarias. Les mencioné esto, ¿no? Cuando el paciente dice, doctor, me explota la cabeza. Es una frase bien frecuente. Hay que preguntar por qué sienten que me explota, si es por la velocidad de instalación del dolor o por la intensidad. Si es por la intensidad, la migraña en algún momento llega a tener mucha intensidad y la cefalea en salva, pero ese dolor que en menos de un minuto, estando la persona despierta, no que se despierte y ya esté instalado, estando la persona despierta, alguno de ustedes está ahora sentado ahí y dice, pega un grito y ahora en un minuto el dolor se vuelve de bien intensidad. Esa se trata de una cefalea en estallido. El tema es que ese es el síntoma. Las causas pueden ir desde aneurisma cerebral no roto. Lo más fácil es asociarlo a hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Pero los aneurismas no rotos también la pueden dar. Hay un síndrome que se llama síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, donde las arterias que hacen vasoconstricción principalmente y el dolor es sumamente intenso y a veces es solo el dolor. La disección ya sea de las arterias carotidias o vertebrales, con una persona que solo tiene dolor, no estoy hablando de una persona que viene con inestabilidad, con ataxia o sin poder hablar o hemipléjico, porque ahí voy a pensar que es algo neurológico. El tema es no confundir una migraña con una disección, por ejemplo, ¿sí? Y decirle esto no es nada y que se vaya de repente a su casa. ¿Qué pasa? Todavía eso pasa. Les decía, las disecciones arteriales, los aneurismas no rotos, trombosis de senos plurales y síndrome de hipotensión del líquido cefalorraquídeo y apoplejía hipofisaria, que en general se acompaña de otros síntomas también. Y en el síndrome de vasoconstricción reversible lo que hay que tener en cuenta, porque son fármacos que se usan con mucha frecuencia, por ejemplo los antidepresivos pueden dar este tipo de síndromes. Entonces, cuando está la sospecha hay que tener la lista completa de qué fármacos están usando estos pacientes, ¿sí? También se pueden ver algunos en embarazo, también se puede presentar. Y con la disección y la trombosis de senos, esta es la frecuencia con la que pueden aparecer. Les decía, en las personas mayores de 50 años, no solo tener el registro de que hay más riesgos de lesiones tumorales, sino en el caso de las mujeres principalmente pensar en si la cefalea, siempre el examen neurológico además en cefalea es con palpación a nivel pericraniano posterior y a nivel de las arterias temporales para ver también si están sensibles y si se acompañan de otros síntomas, descartar arteritis de células gigantes, ¿sí? Las personas mayores también tienen mayor riesgo de infección. Les mencionaba antes que el porcentaje de cefaleas secundarias aumenta de los 65 años, fíjense, 15% versus 1,6% en los menores de 65 años de que sean cefaleas secundarias. Las secundarias de los fármacos, cefaleas, figuran en todos los prospectos médicos, entonces la forma de identificar es si hay una relación temporal, ¿sí? Hay veces que los pacientes se dan cuenta, pero si es alguien que nunca ha tenido cefalea o empeoró su cefalea en este último tiempo, pregunten si hubo algún cambio en la medicación que usan habitualmente. Y otro de los puntos es esto, doctor, me levanto y me siento mal, esto que les mencionaba de la cefalea por hipotensión del líquido cefalorraquídeo. El paciente se vuelve a acostar, se siente mejor, se levanta. Pregunten si, en general los pacientes se acuerdan si hubo punciones lumbares o si hubo algún tipo de traumatismo. Esto es componente ortostático del dolor. Estando acostados, en general les desaparece. Y las banderas verdes, con las que nos da, digamos, más tiempo, pero no significa que no hay nada. Significa que no hay que salir corriendo, que no es una emergencia, pero sí tienen cosas para hacer como médicos. Las banderas verdes son aquellas que las vinculamos a las cefaleas primarias y principalmente a las migrañas. Principalmente tienen que ver con que cefaleas que vienen desde la infancia, desde la adolescencia, en personas que tienen antecedentes familiares. Muchas veces la gente no les
porque digo, en el slide aparece como todo muy bien, pero en el consultorio uno pregunta y la gente dice, no, en mi familia no hay nadie con migraña. Y cuando uno empieza a preguntar, les dice, sí, pero sí hay ataques al hígado, sí hay, la gente le llama, o hay jaqueca, o le llama de otra forma. Entonces pregunten si alguien en la familia tiene dolores de cabeza, o ellos recuerdan que alguien en la familia necesitaba recostarse con frecuencia, tenía vómitos. En el caso de las mujeres, si estas cefaleas por las cuales nos están consultando tienen cierta relación con el periodo menstrual, es más frecuente que se trate de migraña. Y si sobre todo en el lapso de tiempo que vienen identificando las cefaleas, hay periodos en los cuales no tienen dolores, hay días libres de dolor, también hace pensar que son cefaleas primarias. Dentro de las cefaleas primarias, la más frecuente, les vuelvo a decir, insisto tanto porque 1.000 millones de personas en el mundo sufren este tipo de dolor, y todavía son personas que siguen escuchando que está todo bien, que su laboratorio está todo bien, que sus imágenes está todo bien y que no tienen nada. Y en realidad sí tienen esta enfermedad neurológica que tiene una prevalencia del 15%. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo que genera discapacidad? La discapacidad está medida durante los ataques. Son esas personas que durante el ataque no pueden realizar sus actividades con normalidad. Hay muchas que no las pueden hacer directamente. Hay otras que las hacen con gran esfuerzo. Esto se ve sobre todo más en Latinoamérica, que las personas no pueden faltar a sus actividades laborales, ¿sí? Porque migraña en muchos lugares no está dentro de las posibles causas de ausentismo laboral. Entonces las personas tienen que ir igual a trabajar. Y en las mujeres está considerada la segunda causa de discapacidad, en primer lugar en las mujeres, sobre todo entre los 15 y los 49 años. Piensen que migraña afecta principalmente, les decía, si bien hay niños desde meses, hay pocos años de vida que ya tienen migraña y que lo experimentan con vómitos. A lo mejor, justo ahora nosotros estamos haciendo un trabajo en Fleni, que son los chicos dibujando su dolor en los monigotes. Ellos dibujan dónde está el dolor y usan distintos colores como para orientarnos, pero en la infancia la migraña comienza, es igual de frecuente en los niños, en los varones y en las nenas, y en la etapa de la menarca las mujeres, las hormonas claramente tienen un rol ahí en el incremento de la frecuencia, y afecta principalmente a la etapa productiva, ¿sí? Y cuando yo les muestro esto y les hablo de años de vida perdidos, el primero, no sé si voy acá, está stroke dentro de las enfermedades neurológicas, y le sigue migraña, y abajo está Alzheimer, y acá viene meningitis, y este es un nivel mundial, y acá está Latinoamérica, ¿sí? La migraña está segunda, y es una enfermedad que es tratable. Es discapacitante durante los ataques, y esos ataques tienen tratamiento, y es lo que vamos a ir viendo. Sigue siendo hasta la fecha, por eso nuevamente agradezco a toda la comisión y al doctor Mercado en particular, porque estamos intentando que los diagnósticos o que las personas lleguen a un diagnóstico más pronto y un tratamiento adecuado, porque hay mucha demora en los diagnósticos. Migraña sigue siendo subdiagnosticada y subtratada, siendo que es una enfermedad que tiene diagnóstico clínico, ¿sí? Son datos locales, es un estudio de prevalencia que hicimos en Argentina, y 9,5% de la población, casi 1 de cada 10 de nosotros tiene migraña, así que acá hay más de uno con migraña, al menos los números, sería raro que no lo hubiese. Y cuando uno pregunta también cuántos días en el mes tiene que disminuir su actividad laboral o personal, o lo que tenga planeado ese día a causa de la migraña, fíjense el porcentaje importante de personas que tienen que limitar sus actividades por el dolor. Y definición, porque estas son las personas que en el momento las revisamos. Si está vomitando, es fácil ver que está vomitando, si tiene náusea nos puede decir, pero son pacientes que cuando uno los revisa el examen puede estar completamente normal, y aunque esté en medio de una crisis lo metemos en el resonador convencional, no en el de estudios de investigación, y el cerebro estructuralmente se va a mostrar normal. Entonces, ¿qué es la migraña? Es una enfermedad neurológica, la predisposición es crónica,
porque esa predisposición tiene una carga genética. Ahora, la manifestación va variando por frecuencias de días al mes en las que aparecen los ataques, y ataques que pueden durar desde 4 horas hasta 72 horas o más, y llevar a que esa persona, yo uso siempre una frase de una paciente, porque me parece que es mucho más visible que todo esto, que mi paciente dijo: falté a mi propio cumpleaños. O sea, ella había organizado su cumpleaños y no pudo ir, quedándose en su casa y los invitados por otro lado. Y lo mismo pasa con los chicos también, muchas veces suspenden sus actividades por esto. El problema que tiene es, por un lado, que si bien hay un componente genético, también es multifactorial y va fluctuando a lo largo de la vida. Hay épocas en las cuales está más aquietada y es menos frecuente, y hay otras en que la frecuencia se vuelve muy elevada, que impactan la calidad de vida del paciente, se los mencioné, y que está el ataque en sí de migraña, porque yo les vengo hablando de cefalea como enfermedad primaria, en realidad es migraña. ¿Por qué? Porque el ataque no es únicamente dolor de cabeza. Hace unos minutos les mencioné lo que es migraña con aura, con esos trastornos visuales donde hay un déficit neurológico transitorio. Pero el ataque de migraña tiene distintas etapas. Yo les mencioné, hay factores genéticos, después es multifactorial por los factores externos y propios de la persona. Hay una primera etapa que hay hasta casi un 70% de las personas con migraña la tienen, que es la etapa premonitoria, donde muchos de los pacientes, y cuando ustedes le preguntan esto al paciente, el paciente les va diciendo: sí, doctor, me pasa todo eso que me está diciendo, pero nunca había identificado que estaba vinculado con el dolor de cabeza. A veces que empiezan con un dolor en el cuello, se sienten cansados, con dificultad para concentrarse, un bostezo tras otro. Puede ser que les dé ganas de comer cierto tipo de comida, cosas dulces, o de picotear. Aumenta muchas veces la diuresis, pero nadie los va a ir a consultar porque tienen durante unas horas un aumento de la diuresis. Sí los van a ir a consultar por el dolor o por los vómitos. Por eso lo más frecuente es el dolor de cabeza. Pero hay muchos pacientes, la dificultad para concentrarse es frecuente, es transitoria, nada tiene que ver con un deterioro cognitivo, sino es para concentrarse. Hay en los que tienen migraña con aura, que es 1/3 del total de los pacientes con migraña, están estos trastornos visuales que suelen durar 5 minutos hasta 1 hora, y algunos episodios que son más prolongados, pero no son segundos. Les aclaro esto para que no interpreten cuando los pacientes le dicen que ven estrellitas, que ven cositas que duran segundos. Esos no son fenómenos de aura. El fenómeno de aura tiene que ver con algo que se llama depresión cortical propagada. Es un fenómeno fisiopatológico que ocurre en la corteza del cerebro, principalmente en la zona occipital, en las áreas visuales, que se va extendiendo a lo largo del hemisferio, y ahí dan los otros síntomas o sensitivos o de lenguaje, que tienen trastornos para hablar, que no les salen las palabras, con una disfasia. Viene el dolor de la migraña en general suele ser, no en todos, pero la mayoría es un dolor más bien hemicraniano, o detrás del ojo, en la parte posterior, e irradia hacia un lado y después puede agarrar toda la cabeza. Lo más frecuente es que sea pulsátil, pero hay quienes lo van a sentir como opresivo. Es un dolor que aumenta con el movimiento. Si le preguntan al paciente al agacharse, al moverse, el paciente siente que aumenta la intensidad del dolor, le molestan los sonidos, las luces. Se puede acompañar de náuseas o de vómitos, pero no es que si no tiene vómitos no es migraña. Pasado el ataque, el paciente baja el dolor, e igual el paciente queda con la sensación, lo suelen llamar como de resaca, como cansado, con dificultad nuevamente de concentrarse, y eso a veces puede durar 12 horas, 24 horas y más tiempo. Y después viene una etapa intercrítica, que si estas crisis son muy seguidas, el paciente no logra recuperarse entre una crisis y la otra. Yo les mencioné todo esto. Muchas veces también puede haber algo de irritabilidad o labilidad emocional, entonces la persona lo interpreta al revés, como me enojé, estaba irritado, me estresé, después vino el ataque, y ya eso formaba parte del inicio. Y sí, desde las imágenes funcionales hay correlato. Estos son modelos humanos
a quienes se les gatillan ataques de migraña, y se los estudia durante el ataque y se ven las áreas del cerebro que se activan. Hay gente que se presta para que hagan esto, pero gracias a esas personas la ciencia va avanzando y logramos identificar de dónde venía todo esto. Y el dolor cervical, cuando acompaña ese dolor de cabeza con estos síntomas, no dolor cervical aislado, sino todo eso que les mencioné, y la persona que les cuenta que tiene dolor en la parte posterior, muchas veces ellos dicen, me pongo tenso, me contracturé y atrás tengo una migraña. Ese dolor, cuando uno entra a ver los síntomas que acompañaron, forma parte de la migraña y tienen la barra azul de quienes tienen migraña, y estos son los que no tenían cefalea. Y está muy frecuentemente, sobre todo los que tienen migraña crónica, que ahora les menciono lo que es. Si quieren como un tip, digamos, rápido para tratar de identificar quiénes pueden o tienen más predisposición, más frecuencia tienen migraña. Si ustedes encuentran un paciente que tenga, este es un trabajo que está hecho ya hace muchos años, buscando qué factores son o cuáles de todos estos síntomas son los que más predicen que sean migraña. Se llama ID migrañis, tiene. Lo usan en Estados Unidos, lo usan mucho en la guardia y en el consultorio clínico también cuando el tiempo es corto. Si el paciente tiene náuseas, si le molestan las luces y si esto le dificulta realizar sus actividades. Tener estos tres síntomas tienen un valor predictivo importante para un diagnóstico de migraña. Entonces son como 3 preguntas bastante rápidas que ayudan, no la excluyen, pero ayudan en el diagnóstico. Ok, sabemos que nuestro paciente tiene migraña. Primero que todo tenemos que saber cómo controlar los ataques, cómo controlar esos síntomas. Y hoy por hoy, y desde hace tiempo, la medicina iba atrás del control del dolor exclusivamente. En la actualidad estamos tratando de controlar más los otros síntomas. Ustedes deben estar familiarizados con los comprimidos que tienen ergotamina, porque en Argentina son sumamente frecuentes. Tienen ergotamina, tienen cafeína, tienen ibuprofeno, tienen dipirona, todo en un mismo comprimido, son de fácil acceso, los pacientes los consiguen sin las recetas de los médicos. Y cuando duele, entonces van desesperados y buscan, y si no, se lo da el vecino, el amigo o quien sea, pero es de muy fácil acceso. Eso lleva a que se use para más de un tipo de dolor que ni siquiera es migraña y que se mal use básicamente. Entonces, el tratamiento para migraña, hay un primer escalón que está dado por los antiinflamatorios no esteroideos, y la clave está en tomarlo al inicio del dolor, no por las dudas. O sea, no se los dan porque el paciente cree que ese día, como venía a escuchar la clase de cefalea, le iba a doler la cabeza. No se lo dan por las dudas para que lo tomen a acordar. Ahora, si le empezó a doler acá y me dicen, no, la cabeza, salgo, sí, se lo toma al inicio. Porque a medida que va avanzando el cuadro, si no, es más difícil que responda. ¿Por qué la gente no se quiere hacer daño, pero por qué los pacientes se toman los medicamentos antes? Porque ya experimentaron lo que es estar vomitando en la cama sin poder hacer sus cosas. Entonces, para no volver a transitar eso y no quedar incapacitado ante cualquier mínimo episodio, lo empieza a tomar por las dudas. Y lo que no saben es que hay otros tratamientos de prevención. Entonces, se toman al inicio del dolor los antiinflamatorios, todos son efectivos. De repente, diclofenac tomado también a tiempo es útil, hay que ver. No hay uno que diga, yo le puedo decir en los trabajos basados en la evidencia cuál puede ser más efectivo que otro, pero después hay pacientes que responden a diclofenac, hay otros que responden a ibuprofeno, hay quienes responden a paracetamol y hay quienes responden a aspirina. Y que una persona con migraña responda a aspirina no significa, porque ese es otro gran mito, de que si responde a aspirina no es migraña. Sí, la aspirina ayuda a la migraña, el paracetamol ayuda a la migraña, todo depende de la severidad de ese ataque y la frecuencia. Hay muchas personas que logran manejar así sus episodios y que no nos van a ver, no nos vienen a ver, porque los controlan y porque tienen uno cada 3 meses y listo. ¿Sí? Entonces, esos pacientes están como invisibles a nuestro sistema de salud. Después en las consultas, cuando uno empieza a preguntar, aparece, sí, pero se me va, es un dolor normal. La gente lo tiene como muy normalizado, el dolor de cabeza. Y después hay tratamientos que son específicos. Hace más de 20 años que contamos con algo que se llaman triptanes,
que tienen acción a nivel de los receptores 5-HT1D. En la Argentina hay 3 tipos de triptanes, está naratriptán, L-triptán y somatriptán. Esos son específicos para la migraña, lo usamos para quienes no logramos control con los analgésicos simples. Y ya después les voy a mencionar otras novedades. El tema con esos triptanes es que tienen ciertas contraindicaciones en personas que tienen hipertensión, tienen contraindicaciones en quienes tienen hipertensión no controlada, en quienes han tenido eventos cardiovasculares o han tenido accidentes cerebrovasculares. Estos triptanes no se pueden usar. Y hay un porcentaje, que es entre un 20 y un 30% de las personas que cuando lo toman a estos fármacos específicos, no se sienten bien, les da una sensación como de presión en el pecho, como que le falta el aire. No le va a generar un daño al corazón si esa persona no tiene antecedentes coronarios, pero no hay buena tolerancia. En nuestro sistema de salud todavía son fármacos que son más costosos que los antiinflamatorios. Y con los triptanes, al igual que con los analgésicos simples, hay un límite de uso. O sea, se pueden utilizar triptanes hasta, nosotros hablamos de 2 días a la semana, es decir, con 8 días al mes. Una persona que ya está tomando 10 días al mes de alguno de los triptanes en forma regular y sostenida a lo largo de más de 3 meses, puede empeorar su migraña o su cefalea primaria, algo que se llama cefalea secundaria a sobreuso de medicación. Pero aclaro que eso ocurre con ergotamina, ocurre con triptanes y ocurre con combinación de analgésicos. Con esos 10 días, para los analgésicos simples, para diclofenac, para el ibuprofeno, e incluso para paracetamol. Para ese tipo de medicación el límite son 15 días al mes. Pero piensen que son 15 días al mes de ese tipo de medicación a lo largo de años. Entonces eso facilita el agravamiento de una cefalea primaria y la convierte en una cefalea que ya es secundaria al exceso de analgésicos. ¿Sí? Veo que está como muy instalado también en la sociedad. Estoy cansado de esto, porque hay mucha publicidad al respecto. Si no te sentís bien, si estás cansado, si no te puedes concentrar, tomate y la gente incorpora eso sin saber que tiene ciertos riesgos. Desde hace ya unos cuantos años se vienen diseñando investigando distintas estrategias para tener más opciones de tratamiento para los ataques, y así es que surgen algo que se llaman ditanes y algo que se llaman gepantes, que ahora es lo que les voy a contar. Les mostré antes que pasaba en un modelo humano con ataque de migraña, porque está el modelo en ratitas también en investigación, y también esto posibilitado identificar que durante los ataques de migraña, más allá de todas las áreas del cerebro que están activadas, que no es un solo punto, sino que empieza a nivel cerebral y el dolor, no sé si se acuerdan de anatomía, que el cerebro en sí, el parénquima cerebral no duele, lo que está muy inervado son las meninges, ¿sí? Todo eso es inervación trigémino-cervical, que es por donde corre el dolor en realidad. El hipotálamo está involucrado en el inicio en parte de la migraña, pero lo que ocurre es que hay una liberación de lo que se llama CGRP o péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es un neuropéptido, es un vasodilatador muy potente, es más potente que la sustancia P como vasodilatador. Y en las personas con migraña durante los ataques se libera con rareza. ¿De dónde lo identificamos? Sacando la yugular. Lo que pasa es que dura poco en sangre, entonces no tiene sentido que lo midamos en sangre en los laboratorios como parte de la práctica clínica. Como para tener una idea dónde estamos actuando con los fármacos, la ergotamina y los triptanes actúan a nivel de los receptores, les decía, principalmente de receptores serotoninérgicos, ¿sí? El lasmiditán es todavía más efectivo y más específico que la ergotamina, no lo tenemos en la Argentina, ¿sí? Como efecto secundario más frecuente suele dar mucha somnolencia, entonces eso es como medio complicado para utilizarlo.
Y después, el otro, digamos, el otro gran punto de target terapéutico es el CGRP y el receptor del CGRP. Y es así que aparecen los gepantes tanto para tratamiento del ataque y ya vamos a ver que como tratamiento de prevención. Ahí estamos hablando, esto es músculo liso en realidad, sí, esto es las terminales del nervio, no alcanzan a ver desde el fondo, pero es las terminales del nervio trigémino, que es inervación meningia. El circuito es trigémino cervical, ¿sí? De la rama del trigémino, principalmente la rama B1, que es la que lleva la inervación a nivel meningio. De los gepantes, que son los que se usan en tratamiento agudo, aparte de los triptanes, y que estos son específicos para migraña, antagonizan el receptor que les mostré, voy a volver al anterior, el receptor acá, ¿sí? Del CGRP, y los mecanismos que podrían estar involucrados para disminuir todo esto del ataque es, en parte, disminución de esa inflamación neurogénica, pero también lo que hacen es disminuir la dilatación. Entonces el paradigma es distinto. En lugar de tener un efecto de vasoconstricción, lo que hacen es inhibir la vasodilatación. Es una forma diferente de aliviar los síntomas, a diferencia de los triptanes o de la ergotamina, que tienen más efecto de vasoconstricción, ¿sí? Existe también urogepan para tratamiento agudo, que no está en la Argentina. Y ese mismo rimegepan que se usa para el tratamiento del ataque tiene una segunda forma de uso, que es para tratamiento de prevención, utilizándolo día de por medio. Es decir, lo puede usar cuando recién comienza el ataque en un paciente que no tiene respuesta o tiene contraindicado los otros tipos de tratamiento agudo, o si el paciente necesita tratamiento de prevención, que ahora les digo quiénes son los que necesitan prevención, lo puede usar en forma preventiva utilizándolo día de por medio. Es una pastilla que no se traga, se pone en la boca y se disuelve. Y el otro fármaco, el otro gepan, que es atogepan, que en breve está en la Argentina, o sea, en breve ya está aprobado, en breve se comercializa, se usa para tratamiento preventivo, no para tratamiento del ataque. Rimegepan, los trabajos mostraron beneficio, es seguro, está aprobado ya por la FDA, tiene una duración de 11 horas, esto es como para que lo sepan. Digo, principalmente lo que da es como seguridad que lo pueden usar las personas que tienen problemas cardio-cerebrovasculares o las que no toleran los triptanes, ¿sí? Que ahí nos quedamos sino en que no sabemos qué darles. Y hay menos de un 10% de las personas que lo utilizan que tienen, por los trabajos de investigación, que pueden tener efectos secundarios. Dentro de los efectos secundarios pueden ser infecciones urinarias, algo de congestión de vías aéreas superiores y algo de náuseas puede aparecer. Y el otro punto que no les mencioné con este tipo de fármacos, esta línea nueva de gepantes, es que no solo buscan el alivio o que el cese del dolor, para nosotros el parámetro son 2 horas. Ustedes le dan un fármaco al paciente y después le dicen, bueno, la siguiente consulta, ¿cómo te fue en el ataque? ¿Lo tomaste? Sí, ok. ¿Cómo te fue? Bien. Y cuando se dan cuenta, ¿al cuánto tiempo estabas recuperado? No, por lo menos no vomité, le dice la gente. Por lo menos no vomité, o ese día, al final del día pude hacer mis cosas. Y si fue a la cama y demás. Lo que buscamos habitualmente es que dentro de las 2 horas esa persona esté recuperada y que no tenga que suspender su vida por estos ataques, que pueda continuar con sus actividades. Entonces, cuando den cualquiera de los, ya sea los antiinflamatorios, el paracetamol, la aspirina, cualquiera de los específicos, le preguntan, ¿al cuánto tiempo te recuperaste después de haberlo tomado? Y ahí evalúan qué tan efectivo fue el tratamiento que les dieron. De las militares les mencioné esto, que se puede también usar, como no tiene efecto vasoconstrictor, se puede usar en quienes tienen riesgo vascular, pero el problema es que puede dar somnolencia durante varias horas. Y hay una declaración, esto es del 21, si 21, y ahí tienen como un estandarizado de cómo usar. Si hay una persona que a ustedes les dice que ya usó los antiinflamatorios y que nunca los controla, con los antiinflamatorios no lo hagan primero tomar el antiinflamatorio y después terminan tomando 4 pastillas y ya el ataque está consumado.
Si su paciente le dice, yo no respondo ni al paracetamol, ni al ibuprofeno, ni al ketorolac, ni al ibuprofeno, ya los tomé antes y nunca los controlo, directamente tienen que avanzar con los que son específicos. Ahora, si es una persona que no ha tomado analgésicos y que les viene diciendo, me aguanto porque no quiero tomar medicación, lo educan para que tome a tiempo la medicación y en una de esas ese paciente con un paracetamol o con una aspirina puede andar bien. ¿Sí? Lo educan en cuanto a cuándo tomar la medicación. Cuando los ataques son moderados o severos, ahí se pueden usar los triptanes, les decía, o los kepantes, y hay ciertos criterios. Esto está acordado. Y este es el algoritmo que habitualmente nos manejamos. El ataque de migraña sí es leve, los analgésicos simples, pero tomados a tiempo, no 6 horas después, ni cuando ya están vomitando, cuando ya están nauseosos. Y si el episodio es moderado o severo, triptanes, y a esta línea se suman los kepantes y los ditanes. Y en quienes no tienen buena tolerancia o que tienen contraindicados, los kepantes entran en esta línea. No hace falta que pasen por todas las otras líneas, sino que pueden avanzar directamente ahí. Para ayuda de todo esto, si quieren, el año pasado, esto está libre, lo pueden bajar y lo pueden leer, son guías de práctica clínica, están organizadas bien claras por preguntas, no nos da el tiempo para ir por cada una de las preguntas, pero son guías de práctica clínica que hemos hecho con los distintos colegas a nivel del globo, para que estén estandarizadas entre esencial y óptimo. Entonces, según el acceso que tiene mi paciente a las terapias que hay, qué le puedo dar, y lo óptimo que sería lo mejor que le puedo ofrecer a esa persona para tratarlo. Están esos dos niveles, ustedes decidirán con sus pacientes cómo lo pueden manejar. Y están las preguntas bien claras, y hay una de las preguntas que dice, ¿y la ergotamina para quién? Porque Latinoamérica, entonces, la ergotamina está principalmente en Latinoamérica, hay algunos otros países, pero hay muchos países de Europa que ya no la tienen. La ergotamina es en caso de que ninguno de los otros tratamientos haya sido efectivo, y siempre hay que poner un límite de uso. Entonces, cada vez que, porque estoy segura que van a tratar pacientes con migraña, cada vez que traten a un paciente con migraña y le den la indicación, díganle cuándo usar y cuánto usar. Porque la persona después dice, me lo dio el doctor y de hace 5 años o 10 años lo sigo tomando, pero ahora lo tomo todos los días. Y su indicación estuvo bien hecha, la indicación del doctor en ese momento estuvo bien dada, pero quizás eran 3 ataques en el mes, con buen control, y no para que lo use 7 días de la semana o 5 días de la semana. Yo les expliqué que la migraña es la predisposición, ¿sí? Y que eso fluctúa a lo largo de la vida. A medida que va ganando frecuencia, la severidad y el control del ataque es más difícil también, y eso genera más incapacidad. Si bien migraña crónica, que la definición de migraña crónica es cuando una persona tiene 15 o más días al mes de cefaleas, y de esos 15 al menos 8 con características de migraña. Quiere decir que las otras pueden ser dolorcitos de toda la cabeza, que no termina vomitando en todos los episodios, pero es medio mes con dolor de cabeza. Eso es migraña crónica. Lo otro es migraña con menos de 15 días, es migraña episódica. Y el costo y las comorbilidades, a medida que la migraña va aumentando en frecuencia, aumenta. Trastornos del sueño, trastornos del ánimo, porque piénsense ustedes 15 días al mes con estos síntomas. Y estas fluctuaciones tienen que ver con cosas que hace el paciente desde si hace actividad física, porque el ejercicio tiene un valor de protector, no durante el ataque, sino en forma regular, si lo hace con regularidad. Son cosas que básicamente son saludables todas. Dormir bien, hidratarse, las 4 comidas, nada de andar haciendo esos ayunos de 16 horas, o no sé, esos ayunos que están en las redes y demás. Esos ayunos no para la migraña no sirven y lo empeoran.
el sueño, la calidad del sueño, el ejercicio, el manejo de las situaciones de estrés y del ánimo, y después hay un componente genético y cuánto la medicación de los ataques ayuda a controlar, porque un ataque bien controlado evita que ese paciente pase 3 días con migraña. Ahora, ¿a quiénes le indicamos tratamiento de prevención? La prevención es para aquellas personas que tienen 4 o más días al mes de migraña, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen discapacidad durante los ataques o que cada crisis los lleva a la guardia, porque si es una persona que tiene 1 o 2 crisis al mes y con cada crisis termina en la guardia, con un endovenoso, un intramuscular, aunque sean 2 días en el mes, necesita prevención. Y disculpen si insisto con esto de días y días, porque hay veces que preguntamos cuántos ataques y el paciente solo nos cuentan los que están de cama y el ataque dura 5 días. Y nos dice, no, los que están mal son 5. Y entonces uno asume, digo, pues esto es un error de consultorio que nos sigue pasando. Si el paciente le dice 5, me dice, bueno, entonces los otros 25 días no te duele. No, los otros 25 me duele normal. Esas frases son de consultorio. ¿Qué es normal? Que se me va con un ibuprofeno o con 2, y si no con un ketorolac, pero no termino de cama. Eso es normal. Y a ustedes solo le cuentan las que va a la guardia y la que termina de cama. Entonces también la otra frase es preguntar cuántos días, al revés, cuántos días no le duele. Y ahí nos quedan mirando y dicen, no, es raro que no me duela. No, porque la mayoría les duele. Eso es migraña crónica, ¿sí? O al menos es el tipo de paciente que nos llega a nosotros. Quizás ustedes llegan antes, no tanto. Bien, migraña crónica, es decir, con 15 o más días al mes, todo paciente con migraña crónica necesita tratamiento de prevención. Y la otra frase tip, todo ataque de migraña se trata, nadie se queda aguantando la migraña. Nadie le dice a la gente, aguántese la fiebre. O sí, les dicen. No. ¿Por qué? Porque si llega también a 40 grados, pues cuesta más recuperarlo. Entonces, el ataque de migraña, el tratamiento agudo se le tiene que indicar a todo paciente con migraña, es decir, el tratamiento de la crisis. La prevención para que esas crisis sean menos frecuentes, menos severas, menos discapacitantes, se les puede indicar en cualquiera de estas opciones. Si ustedes no pueden indicar ningún tratamiento agudo porque tuvo hemorragia digestiva, porque tuvo un infarto cardíaco, porque tuvo un infarto cerebral, bueno, ahora tenemos otras opciones, pero en esos pacientes también lo podrían usar. Y el último ítem, fíjense, cuando está el riesgo de sobreuso de medicaciones. Ese paciente que viene usando 2 o más días por semana de medicación analgésica. Y hay un dato que no les dije, que es importante con respecto al Rimegepam que les mencioné, y hasta ahora todos los trabajos han mostrado que así sea utilizando los 18 días al mes, no genera, hasta la fecha digo, cefalea por sobreuso de medicación. Esos son datos hasta hoy, 6 de mayo de 2025. ¿Sí? Espero no cambie porque es una herramienta que tenemos que nos está ayudando en ese sentido. Migrañas con aura, prolongadas, crisis prolongada y con el riesgo de sobreuso. La gente en general no se acuerda. Si yo les pregunto qué hicieron hace una semana atrás, difícilmente nos podemos acordar, y más cuando tienen tan normalizado el dolor. Entonces, en lugar de volver a pedir resonancia, volver a pedir tomografía y demás, lo que les pedimos, cuando ya sabemos que tienen migraña, es que hagan un registro. Hay aplicaciones, hay calendarios, hay agendas, hay agenda de bolsillo, hay de lo que sea, pero que lo traigan escrito en el formato, que cuando se sientan en el consultorio nosotros podamos ver cuántos días le dolió, cuántos días usó la medicación y qué intensidad tuvo, y si hay días que dejó de hacer actividades. Hay uno que se llama Migrab, hay otro que se llama Migraine Buddy, hay un montón, hay algunos que los persiguen los pacientes preguntándole, ¿hoy te duele, no te duele, cómo estás? Lo que sea más fácil y que los pueda. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven al paciente en el consultorio un día que está con dolor, es que toda su vida fue un desastre, por más que ustedes hayan bajado a más de la mitad sus dolores y hayan controlado. Y si lo ven después de 3 días sin dolor, los va a amar, por más que el mes anterior haya estado mal.
Eso es un sesgo que tenemos todos de contar lo que nos pasa en el momento. ¿Y cómo medimos la carga? De nuevo, estos no son estudios complementarios, no son de costos, son de tiempo, son costosos en tiempo de la persona y del médico. Hay unas escalas que usamos, una se llama MIGAS, la otra se llama HIT6, y hay otro que es de impacto en la funcionalidad del paciente. Esas están libres, le pueden pedir al paciente que se los complete en la sala de espera, y muchas veces nos ayuda a decidir si ponen prevención o no. Tratamientos de prevención. De los tratamientos de los clásicos que se los hemos robado a todas las otras especialidades, ninguno de estos es específico para migraña, es lo que hemos utilizado hasta el 2021, les diría, que aparecen los anticuerpos monoclonales. Hay beta bloqueantes, antihipertensivos, antidepresivos, bloqueantes de los canales cálcicos, todos han mostrado ser efectivos para la prevención de migraña episódica, es decir, menos de 15 días al mes, salvo topiramato, que sí mostró ser efectivo en migraña crónica también. Son efectivos, ustedes bien saben que todos pueden tener efectos secundarios y que hay que tolerar que no den aumento de peso, como puede pasar con flunaricina o con amitriptilina, que no den somnolencia. Les pedimos que lo tomen a la noche, que controlen el peso, y que el paciente esté en peso es importante porque el sobrepeso es un factor de riesgo para que aumente la frecuencia de las migrañas, porque también empeora el sueño. Entonces es una combinación de factores. Valproico en mujeres en edad fértil ya no lo usamos, ¿sí? Entonces, y la principal población afectada son mujeres en edad fértil, así que ahí se nos complica. Y riboflavin y magnesio, que magnesio creo que también está como medio moda. En migraña episódica algo de beneficio tiene más en migraña con aura, pero hay cosas como más efectivas. Es cuando uno no está del todo decidido a ver si pone prevención o no. Amitriptilina se usa para muchos tipos de dolores, se usa en migraña y se usa en cefaleas tensionales, entonces muchas veces también es de utilidad, pero tenemos que tener en cuenta que no tenga glaucoma, que no sea constipado, que no le dé sueño, que no le dé mareos y demás. Y esto nuevamente vamos a esa vía de ese gran portón que abrió el CGRP. El CGRP permitió que los anticuerpos monoclonales, que ustedes también conocen, que son sumamente específicos, ¿sí?, actúen ya sea a nivel del receptor, uniéndose al receptor del CGRP o uniéndose al propio CGRP. Y entonces frena toda esta parte de la cascada de la migraña, que no es la única, pero que es importante. En la Argentina el Erenumab está, esto se aplica en forma inyectable subcutánea una vez por mes. Está el Erenumab, y el otro que está en Argentina es Fremanezumab, también aplicación subcutánea una vez por mes. ¿Qué pasa? En general tienen buena tolerancia. En el caso de Erenumab hay veces que puede dar algo de constipación y hay algunos registros a veces de hipertensión, pero es muy poco frecuente, pero no suelen dar ni aumento de peso, ni somnolencia, ni cambios en el ánimo, ni dificultades cognitivas, como a veces pueden dar. Para que les quede entonces en esta famosa vía del CGRP que les presento con la migraña, los gepantes para tratamiento agudo y en tratamiento preventivo los anticuerpos monoclonales. Dalcanezumab no está en Argentina y Epinesumab tampoco. Y de los gepantes está Rimegepan, que es para migraña episódica, menos 15 días, y el Atogepan, que sirve para todo el espectro de la migraña episódica y crónica. Y hay para quienes quieren inyectarlo y para quienes quieren violar. ¿Cuál es la gran dificultad? El acceso, porque son costosos, ¿sí? Y es lo que les mostré antes de la migraña episódica, y para migraña crónica, por eso es tan importante tener el diario del paciente, para ver si tiene 15 o más días en el mes. Los que están aprobados son topiramato, el mismo topiramato que se usa en epilepsia, que en este también hay que tener en cuenta que en edad son mujeres que también pueden quedar embarazadas, entonces hay que hablar con los pacientes que usan esta medicación. Tienen que cuidarse para no, si quieren quedar embarazadas, hay que discontinuar estos tratamientos. Topiramato, atogepan, la toxina botulínica, que es la misma toxina que se usa en estética, en oftalmología y en otras cuestiones médicas. La toxina se aplica
cada 3 meses en 31 puntos, acá, acá y en la parte posterior. Lo aplican los neurólogos, en general los que hacemos cefaleas, y eso es cada 3 meses y uno después de 3 aplicaciones puede decir esto está funcionando, sí o no. El efecto no es como relajante muscular, no es como, no lo usen para tensión, no es que relaja los músculos, ni que borra las arrugas y por eso le duele menos la cabeza, no. La toxina actúa, disminuye la liberación de sustancias P y del CGRP también. Tiene un efecto, digamos, antinociceptivo desde la periferia a lo central. Y los anticuerpos monoclonales que les mencioné. Entonces, hay dos opciones para las personas con migraña, sí. Primero que todo, el ABC es el diagnóstico correcto. Si hacemos mal el diagnóstico, el tratamiento no va a funcionar. Entonces, el éxito, hay una frase que el éxito del tratamiento depende o se inicia con un diagnóstico correcto. Y eso se inicia en el consultorio y hay mucho de clínica y mucha anamnesis. La educación del paciente es importante porque hay hábitos de vida diaria, entonces es fundamental eso, que la persona tenga con él la medicación que le es efectiva, que sepa cómo, cuándo y cuánto tomar. Tratamientos agudos, hay nuevas opciones, y de tratamientos de prevención son los que les vengo mencionando. Entonces, más allá que nosotros hacemos especialidades y demás, el paciente es uno solo y hay que tener en cuenta todo: eficacia, seguridad, calidad de vida y la adherencia, porque el paciente sostiene un tratamiento que le es efectivo y que no le da efectos secundarios ni lo pone en riesgo. Eso es como esta base. Y así como les mencioné que están en formato abierto, el que entra en PubMed la puede bajar y tener en el consultorio, están las guías de tratamiento agudo, fueron de 2024 también, las dos se publicaron en 2024, están en el tratamiento de prevención. Así que están también pregunta por pregunta que indicar. Y simplemente para ir terminando, lo que era cefalea por sobreuso de medicación, que se lo fui mencionando, para que tengan idea que eso ocurre en un paciente con una cefalea primaria, que empieza a aumentar la frecuencia, llega a 15 días, usa analgésicos, a nadie se le ocurrió, o el paciente no consultó porque iba bien con su analgésico, entonces nunca recibió un tratamiento de preventivo y lo vemos tomando 20, 30 días al mes, 2 o 3 comprimidos analgésicos despertándose en medio de la noche por el dolor. Los opioides, otro punto importante, no tienen indicación en el tratamiento de la migraña. ¿Sí? Me voy a sentir muy mal si alguien de acá receta opioides a un paciente con migraña, así que por favor no lo usen en pacientes con migraña. ¿Sí? Y ahí tienen la frecuencia de uso, que serían los analgésicos, y más de 3 meses. Como verán, puede ocurrir con cualquiera de los analgésicos. Esto tiene tratamiento. En Argentina lo más frecuente es que sea con la rotamina. Y simplemente recuerden esto, que en Argentina